Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Hoy tenemos también un programa especial donde vamos a cruzar de nuevo el Atlántico y nos vamos a ir a un sitio, aunque podríamos ir dentro de ese país a un sitio muy alto, muy alto, muy alto, nos vamos a quedar un poquito más bajo. Pero vamos a hablar con una persona que además vamos a tener una conversación muy interesante, porque nos va a contar cómo es la avicultura en su país. Y además también es una persona que está trabajando mucho por buscar también los orígenes de las gallinas que tienen allí, de sus gallinas criollas, dónde están los ancestros. Pues vamos a irnos hoy y te vas a venir conmigo hasta Bolivia. Nos vamos a ir ahora mismo hasta Santa Cruz de la Sierra, una población, una ciudad espectacular dentro de Bolivia, y vamos a hablar con Elvis Noel. Hola Elvis, buenas tardes de España, buenos días y veo soleados en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes a los amigos de otros países, buenas noches en otros países seguramente que te deben estar escuchando, ya que sos muy conocido. Seguramente, seguramente. Pues nada, Elvis, hemos hablado varias veces, ¿sabes? Hemos dialogado. Además, eres una persona que admiro, porque además, y lo decía el otro día en una charla, te veo, eres una persona trabajadora, incansable. Hay veces que por este tema de los horarios que estamos hablando ahora, me trasvelo y a las 5 de la mañana, a cualquier hora, y te veo muchas veces que estás en línea, incluso me han mandado algunas fotos diciéndome, con esto ahora es la siguiente parada de autobús porque vas, estás con proyectos liados trabajando por Bolivia y me quedo alucinado. Y hoy nos vas a contar un poco a todos los oyentes, nos vas a contar un poquito de las gallinas, de la afición por la avicultura, nos vas a hablar un poquito cómo está la avicultura en este momento en Bolivia. Ya, claro, perfecto. Me parece muy interesante que todas las personas, Latinoamérica y el mundo, puedan conocer un poco cómo es la agricultura en Bolivia. Eh, bueno, pues yo puedo comenzar hablando sobre un poco los antecedentes, cómo es que vamos según los datos que yo he investigado, cómo es que tenemos esta información, digamos, ¿no? Bueno, acá en Santa Cruz específicamente, la avicultura como tal con las gallinas va a comenzar entre 1527 y 1598. Estos datos nos van a brindar uno de los cronistas que es Juan López de Velasco, porque este cronista en sus expediciones que va realizando es que identificó las gallinas acá. Ahora, la función en un principio de las gallinas va a ser netamente para el consumo, ya sea por el tema de huevo o por el tema de carne, porque durante las expediciones, Santa Cruz, específicamente Santa Cruz, va a ser una zona estratégica para reabastecerse de recursos para continuar con sus viajes. Y hacia dónde iban estos viajes, pues todos iban en busca del mítico El Dorado, digamos, ¿no? Todos buscaban El Dorado. Entonces, este era el lugar donde todos se reabastecían. De hecho, la ciudad de Santa Cruz se va a fundar justamente con uno de esos objetivos, para reabastecer a todos los viajeros. Entonces, las gallinas jugaban ese rol porque era una ave de fácil manejo y dóciles. Entonces a las gallinas las llevaban en jaulas y continuaban sus travesías, sus aventuras, los diferentes viajeros, y cuando tenían hambre, pues la cocinaban. Cae cuando decías lo del dorado, no quiere decir que estuviesen buscando la gallina de los huevos de oro, No, ¿vale? sí. Ahí además, como has hablado de 1526, también recuerdo una charla que hemos tenido también porque por aquí, por España, por dar en este caso un enfoque histórico. Realmente el fundador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue Nuflo de Chávez, que además tuve el gusto el otro día cuando estuvimos hablando de este tema, de acercarme a una población muy cerquita de donde estoy yo, que es Santa Cruz de la Sierra, aquí en Extremadura, muy cerca de Trujillo, en la provincia de Cáceres, porque es de donde partió, de donde era Nuflo de Chávez. Y precisamente el nombre de la ciudad de Bolivia recibe el mismo nombre porque además se asemejaba, porque hay como una montaña muy parecida, que luego era en otro sitio, porque luego fue una ciudad itinerante que fue cambiando de sitio en la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
pero que fue Nuflo de Chávez. Y ya, en ese caso, estamos hablando que aunque se estudie en su momento, porque yo soy un apasionado en ese sentido, de ver si había gallinas prehispánicas, lo mismo que ocurre en Chile con la coyonca y la quetro, en ese caso sí sabemos, por lo que tú estabas diciendo, que también los españoles llevaron en el siglo XVI gallinas. Y ahí nos estabas hablando del tema de gallinas, lógicamente, para ese tema de consumo. Síguenos contando cosas que son muy interesantes. Bueno, es así. Las gallinas tenían esa función de consumo y básicamente ayudó mucho en los poblados que habían sido recién creados, porque acá se fundó, si bien, como dice Ñuflo de Chávez vino acá, pero Santa Cruz tuvo 3 traslaciones. De la ciudad lo trasladaron 3 veces. Tiene una ciudad itinerante. Ajá. Iba cambiando. Ajá, y bueno, ahora imagínate si nos trasladamos a esa época, en esa época no había un lugar, un mercado donde reabastecerse, entonces, bueno, siempre todos se dedicaron a la agricultura, a la avicultura específicamente, digamos, ¿no? En este caso de las gallinas, es así que las gallinas, todas las familias tenían gallinas, todas las familias tenían gallinas, hasta la actualidad, inclusive ahora viendo acá en pleno año 2023, también las personas tienen gallinas, digamos, ¿no? Pero tiene una particularidad ahora las gallinas, digamos, ¿no? Las gallinas lo vamos a dividir entre áreas rurales y áreas urbanas, que van a ser en las áreas rurales, normalmente lo van a ocupar para el consumo. Esa es una de las funciones. En las áreas urbanas, pero en las áreas periféricas, acá en Santa Cruz específicamente, se divide en anillos, o le dicen algunos la ciudad de los anillos, porque tenemos desde el primero hasta el 10º y más, digamos, ¿no? Anillos. Entonces acá en Santa Cruz, a partir del 9º anillo, 8º anillo, se dedican a Empieza a la haber gallinas. agricultura. Empieza a haber gallinas. Empieza a haber gallinas. Ustedes toman un autobús, hay un autobús acá que da vuelta a todo lo que es el 8º anillo, y van a ver gallinas por cada casa. Seguida, cada cuadra van a ver gallinas, digamos, ¿no? Es algo que todos crían, digamos, ¿no? Ahora, Entendemos, Elvis, que son las gallinas que denomináis vosotros tras patio, gallinas criollas, que estamos hablando, que luego hablaremos un poco de lo que es la avicultura ornamental, pero lo que estás haciendo referencia cuando nos estás diciendo a tantas gallinas, entendemos que no estamos hablando de gallinas de razas puras, estamos hablando de gallinas criollas. sí, exactamente como en Latinoamérica la denominan criolla, digamos, ¿no? Que Sí. tiene otra definición. No es la misma, no es otra definición, sino en la esencia es diferente de las conceptualizaciones que se lo dan en los lugares de acuerdo a las ciudades, países. Bueno, entonces, como te iba mencionando acá, vamos a pillar gallinas en todos lados. Es normal, digamos, acá. Entonces, pero yo iba investigando, me dio curiosidad por qué crían, para qué lo hacen, digamos, ¿no? Como soy muy curioso también, siempre Y hay que veo algo. recordar, pero hay que recordar, perdóname, que Elvis Noel además es sociólogo. Con lo cual, aparte de esa curiosidad, también te viene por tu formación. Sí, exactamente, es algo que se me viene ya, se podría decir ya programado en toda mi formación. Siempre me da curiosidad todo lo que pase en la sociedad, a mi alrededor, digamos, ¿no? Y como tú decías, como paro viajando por todos lados, he visto muchas cosas y tengo curiosidad de todo lo que veo, digamos, ¿no? Y de estos datos que en este momento les voy a comentarles, justamente yo en mis viajes he aprovechado para hacer estudios justamente sobre las aves, sobre las gallinas específicamente, porque estoy haciendo un estudio yo más así a nivel macro. La idea es esa, pero voy por municipios en municipios recopilando la información. Entonces, como les había comentado que hay bastantes gallinas acá en Santa Cruz, en Bolivia en sí en general, pero ¿para qué lo van a criar las gallinas? Actualmente, en el 2023, ya antes les mencioné para qué lo criaban, pero ahora la función para qué será. Bueno, los motivos de la crianza acá en Bolivia, un 58% de las personas nos dicen que es para el consumo propio y un 41% es el que no cría, pero más de la mitad en Bolivia van a dedicarse a la crianza para el consumo propio. Ya el consumo propio va a ser para huevo o para carne. Pero ¿por qué estas cifras están más de la mitad de la población?
Es simple. Acá en Bolivia, la gallina criolla ha jugado un rol muy fundamental en lo que es la alimentación, por el hecho de que se ha convertido en un plato muy cultural y tradicional, que seguramente los amigos de Bolivia que están escuchando, todos conocen ese plato famoso que es el locro. El locro se le domina a una sopa justamente, que se hace de gallina. Entonces, como es cultural, acá hay fiestas en los pueblos o en las mismas ciudades, y como parte de mostrar la cultura de Bolivia, siempre vamos a encontrar el locro en el oriente. Así que por eso es que estas cifras son tan altas, porque acá es normal eso. Y todos prefieren acá locro de gallina criolla, no de gallina Ross, Cobb, una de las gallinas industriales, sino criolla. Es lo que aquí en España, para que la gente nos entienda, cuando decimos pollo es pollo de corral, que es lo que diferenciamos del industrial. Pues en este caso estamos hablando de un caldo de gallina, pero un caldo de gallina en este caso también de corral. Que digo por la traducción más o menos aquí, como hablamos en España. El locro, exactamente. Es un plato muy particular, y que no solamente lo ocupan por el tema de cultural, sino que acá en los hospitales, cuando uno va y se enferma, algo que le recomiendan justamente es eso, un locro vacío. Sí, un caldito de pollo, un caldito de gallina, que eso reanima a cualquiera. Entonces nos estás diciendo que un 58% de la población, un 58% de la población crían gallinas. Sí, exactamente. Madre Y, mía. y justamente, pero es por esta función, esta es una de las funciones principales por las que crían, es el consumo propio, digamos, ¿no? Pero ahora tenemos otros datos igual, digamos, ¿no? Sí, pues dínoslo. A ver, pero no obstante, me vas a permitir que te haga un inciso en eso del 58% y aprovechando que estoy hablando con un sociólogo. Y además, aunque sé que cuando pongamos este programa, no sé si habrá salido o no, porque vamos a grabar otro, te voy a hacer una pregunta. A ver, en lo que es la avicultura ornamental, sin salirme de la conversación que volvemos, en la avicultura ornamental de exposiciones y demás, que tú también conoces, ¿vale? El hombre está en un porcentaje, no sé si del 90 o del 95%, si no es del 98%. Estoy hablando en la competición, correcto, en los concursos. Mi pregunta es, en esta avicultura familiar que estamos hablando del 58% de la población, ¿quién tiene el rol en la familia de cuidar las gallinas? ¿El hombre o la mujer? Muy interesante esa pregunta. Y sí, en este caso, en la avicultura familiar, que es el consumo propio para gallinas criollas, normalmente para gallinas criollas, ojo, no de Sí. raza, gallinas criollas, Por eso es la mujeres, pregunta. son las mujeres. Ahora, Sí, para las gallinas de raza, son sí. los hombres. ¿Te das La mayoría. cuenta? Date cuenta que te he tirado la pregunta, te la he tirado porque voy a grabar además un programa ya mismo para los podcasts con mujeres, porque voy a intentar ayudar o abrir la puerta a la avicultura ornamental a las mujeres. Y es que te he hecho esa pregunta porque además como sociólogo, date cuenta, y es el análisis. Es decir, cuando hablamos de la ornamental, hablamos de las exposiciones, del concurso, el hombre. Cuando sin embargo estamos hablando del autoconsumo, de la familia, porque ha pasado en España igual, ¿vale? Es decir, a lo mejor ahora ya no, estabas contando lo de los anillos, cómo está el tema de las ciudades, cómo en las periferias, en el mundo rural, hay en todos los sitios hay gallinas. En España había más gallinas antes que ahora en ese sentido, pero en la España rural lo sigue habiendo. Pero el rol siempre ha sido de la mujer. La mujer es la que cogía los huevos, la mujer es la que echaba de comer a la gallina. Y sin embargo, cuando ha aparecido la agricultura ornamental, la mujer desaparece y lo único que aparece es el hombre. Creo que eso también es un poco del neuromarketing que habría que hacer aquí. Y tú como sociólogo podrías abrir esa investigación también de llegar que es que el hombre tiene que concursar siempre, tiene que competir. El hombre es competir y el hombre tiene que ser siempre mejor que el otro. Es decir, siempre tiene que estar ese ego va más aparejado con el sexo masculino que con el femenino, yo creo. Pero bueno, simplemente te lo quedo ahí el tema, porque es un tema también que lo puedes incorporar en tu estudio del análisis
de diferenciar ahí el tema de la mujer del tema del hombre, porque es curioso. Nos decía el tema de consumo, pero ¿solamente el consumo o hay más en el tema de las gallinas en Bolivia? Bueno, por un lado, como ya les comentaba, consumo, el otro son las aves de raza para exposición, y un tercer, otra función va a ser básicamente para las aves de combate, digamos, ¿no? Que eso, al igual que las gallinas de criollas, para el consumo, se encuentra en muchos lugares. En muchos lugares vamos a encontrar, digamos, ¿no? Que aves de combate. Claro que es que ahí tenemos que entender, y siempre aquí hago un inciso, que hay que entender la cultura en los países latinoamericanos, porque en Europa el tema del combate, sabes que está prohibido. Quedaban algunos restos, algunas cositas que quedaban en Canarias, Andalucía, pero bueno, que está prácticamente ya esas prácticas no se permiten. Pero yo respeto, como no puede ser de otra manera, las culturas de los países, las respeto perfectamente. Y quiero decir que ahí, lógicamente, hay una parte importante, que es lo que dices tú. Es decir, tenemos la avicultura de consumo, la avicultura ornamental y luego la avicultura de la gente que se dedica, en este caso, los galleros, que se dedican al tema de las peleas, al tema de los gallos, está claro. Y claro, pero quiero algo puntualizar ahí que es muy importante, que creo que vale la pena que sepan el por qué. No, ojo, que yo no crío aves de combate, yo crío aves de raza, pero, pero también te comprendo el porqué de las aves de combate. Yo justamente estaba leyendo una tesis que habían hecho en La Paz, la universidad, la interpretación que le dan, digamos, ¿no? Pero desde mi perspectiva, me parece errónea porque hay que tomar en cuenta algo en muchos de los países, yo por lo menos diría de Latinoamérica, en Bolivia. Hay otro dato que te puedo dar, por ejemplo, el 85% de las personas en Bolivia viven del comercio informal. Quiere decir que solo tenemos un 15% que están en una empresa, que cuentan con todos los seguros y derechos por ley, digamos, ¿no? Entonces, este 85% son personas que pertenecen a la economía informal, que en ese 85% están esos criadores de aves de combate, porque a la vez también es una forma de generar ingresos para sus familias, porque como ahorita donde estoy, acá al lado, atrás de mí, hay un vecino que cría ave de combate, que lo hace para sostener a su familia, digamos, ¿no? Y eso he visto, no solamente sucede en Bolivia, yo estaba viendo otras entrevistas así a otros criadores de otros países latinoamericanos, el cual también lo hacían así. Me llamó la atención, por ejemplo, yo vi una entrevista a una persona con capacidades diferentes, es decir, que perdió una pierna, y él decía, pero el Estado apenas me da una pequeña cantidad que no me sirve ni para comer, que es nada, digamos, ¿no? Yo tengo que mantener mi familia, decía este señor, por eso es que me dedico a las aves de combate. Eso hay que recalcar el por qué, la función, el por qué lo hacen, digamos, no va más allá de un hobby que lo hacen, sino muchas personas acá en Bolivia. Es una forma de sobrevivir, de supervivencia. Exactamente. Es Y una forma de además, sobrevivencia. te tiene que estar ahora mismo, este mensaje que estás diciendo, tiene mucha gente que entenderlo. Las circunstancias son totalmente diferentes en cada país, cada circunstancia. Y hay que ver, lo que estás diciendo, un 85% de la población no tiene unas condiciones de trabajo como podemos tener en muchos países, donde tenemos nuestros derechos, nuestra seguridad social, nuestro desempleo cuando no trabajamos. Pero hay familias de un 85%, lo está diciendo una persona además con datos sociólogos en Bolivia, que tienen que buscarse la vida de una manera. Y lógicamente aquí, y las culturas además, porque el tema de los combatientes ya lo hemos hablado en algún programa, es algo que es milenario. Es decir, que esto viene de los romanos, los griegos, es decir, viene de muchísimos, muchísimos años. Y al final, como me decía el otro día una persona, al final el instinto de un toro bravo, el instinto de un combatiente, a ver, ¿cómo lo paramos? Eso. Al final, si lo paramos, sería también maltrato. Es decir, cuando un animal estamos yendo contra su instinto, no sé, son siempre temas pero hay que verlo desde la perspectiva que tú lo estás diciendo, que me parece una perspectiva, lógicamente, que hay que entender, y yo la entiendo y la respeto como no puede ser de otra manera. Con lo cual tenemos
hemos hablado del consumo, hemos hablado del combate, hemos hablado también de las gallinas ornamentales. De las gallinas ornamentales, a ver, es donde nuestro programa, nuestros seguidores, es donde tenemos más y donde están pendientes también de que nos digan un poquito de cómo está el tema de esa avicultura ornamental en Bolivia. Ahí se organizan exposiciones, hay asociaciones, hay club, por supuesto que hay, porque tú en este caso presides además el Poultry Club de Bolivia, que era lo primero que tenía que haber dicho y se me ha pasado y no lo he dicho, que Elvis Noel es el presidente del Poultry Club de Bolivia. Cuéntanos un poquito de la avicultura ornamental en Bolivia. ¿Cómo está, Elvis? Ya. Bueno, de la avicultura ornamental, en Bolivia va comenzando. No tiene muchos años de antigüedad. Con decirte los años de antigüedad, no pasan de los 7 años de antigüedad en la avicultura ornamental. Y también algo que quisiera igual recalcar es en cuanto a hace rato me hacías la pregunta de las mujeres. Datos así bien concisos en el tema de la mujer, en mi registro de los socios. Como socio del Poultry Club de Bolivia tenemos una mujer, ¿no? Que justamente me va a escuchar seguramente Rocío Vidal, digamos, ¿no? Ella es la única mujer como socia que se dedica a la crianza de aves ornamentales o de raza registrada. Permíteme que la mande un saludo a Rocío y decirle que vamos a hacer lo indecible y yo voy a romper todas las lanzas que haya que romper por la incorporación, pero de una manera de decir que rompan la puerta, que la tiren las mujeres para entrar también en esta avicultura ornamental, porque se lo merecen. Con lo cual, Rocío, de verdad, gracias por estar dentro de la avicultura ornamental y seguro que muy pronto en Bolivia, como en otros países, te van a acompañar un montón de mujeres. Así es, así. Entonces, como le decía, ahora en cuestión a exposiciones, en Bolivia nosotros hemos comenzado con la exposición de manera virtual y precisamente comenzamos con una raza en específico que es, creo que a todo mundo le fascina, que es la raza Brahma. Exactamente. Es la Brahma. Es increíble, es que en todos los países, es decir, hablaba ayer con Chile, el otro día con México, Brahma, 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 madre mía. Pero ya se pasa la de moda, ¿eh? Entonces, estáis con un tema virtual. Pero hay una cosa también que quiero que todo el mundo se entere, es lo bien, Elvis, que estás trabajando desde el Poultry Club con el tema de organizar charlas y seminarios. Es increíble, increíble la apuesta que has hecho. Yo no sé si es un tema personal tuyo o forma parte de un grupo de personas, pero por la formación. Porque creo que es fundamental la formación para tener un hobby y tenerlo, además, con los menos sinsabores posibles, es la formación. Ahora mismo estáis organizando, en el momento que estamos grabando esta entrevista, estáis organizando un seminario con varios capítulos donde enseñéis a la gente incubación, alimentación, vacunación. Es increíble. ¿Cómo parte eso? Cuéntanos un poquito sobre ese tipo de seminarios. ¿Cómo lo organizáis? A ver, cuéntanos para que la gente se entere y lo puedan hacer en otros países porque de verdad que es envidiable. Bueno, la idea de cómo vamos a comenzar con el tema de los seminarios parte primero que nos damos de cuenta en una exposición también que hemos tenido presencial acá, justamente en Santa Cruz hemos tenido una exposición presencial en el cual lo teníamos como juez a Pablo Sarcioni de Argentina que nos visitó, el cual justamente nos va a comentar muchos detalles que yo podría, por ejemplo, comentar algunos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el por qué algunas gallinas necesitan el sol, por así decirlo, ¿no? En qué favorece, bueno, y habían otras cosas más que nos comentaba y bueno, todos los criadores de aves ornamentales, bueno, vimos que sabíamos poco o nada, básicamente. Entonces, a raíz de darnos de cuenta de la situación en la que nos encontrábamos, hemos nosotros comenzado, no solo con el seminario, sino que mucho más antes hemos hecho otros conversatorios, pero que eran más dedicados a razas. Primero hemos comenzado a conocer un estándar, luego en función de las necesidades que necesitábamos conocer más, y luego ya lo hemos ampliado porque muchas personas nos han pedido que hagamos así como una reprise de lo que habíamos hecho antes,
Entonces, hemos pensado en que un seminario tendría que contener mínimamente el conocimiento básico para los criadores que están iniciando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Porque también hemos tenido nuevos socios en el Poultry Club de Bolivia que están comenzando realmente y ellos necesitan saber muchas cosas, tienen muchas curiosidades. Entonces, de esa manera hemos pensado que este seminario puede ayudar a los nuevos criadores y como va a ser virtual, nosotros hemos dicho, y por qué solo para nosotros, sino que hay que compartir con todos los países hermanos, digamos, ¿no? Y como parte de esta visión de compartir, bueno, yo antes, cuando estudiaba en la universidad, tenía un profesor, un docente, el cual me decía que el conocimiento siempre es para compartir, no es para uno, digamos, ¿no? Entonces, eso se me quedó, digamos, ¿no? Siempre se me quedó y yo siempre todo lo que sé es para todos, digamos, ¿no? Y todo lo que puedo hacer es abierto para todos. De esa manera, este seminario es para todos, las personas que deseen aprender sobre agricultura, empaparse un poco más, que tal vez no estará completo porque no hablamos de los estándares, sino más es como criar. Entonces, de eso es que parte la idea de que todos puedan tener la oportunidad de aprender con personas que tienen bastante experiencia, digamos, ¿no? Como anteriormente te teníamos a ti, Ramón, en uno de esos módulos, digamos, ¿no? Compartiendo tus experiencias sobre la incubación, digamos, ¿no? Y que estos módulos tienen varios módulos que de cierta manera se complementan, digamos, ¿no? Y algunos seguramente los que han ya cursado el módulo 2 se habrán dando de cuenta, ahí el médico veterinario de México nos hablaba cómo es el tema del estrés, la alimentación, el entorno, hay muchos factores, él mencionaba. Entonces, todos esos factores están acá, justamente, digamos, ¿no? Se podría decir que al terminar este seminario, de cierta manera, ya tendrían los conocimientos básicos para poder criar aves de raza, o sea, puede ser criollas o las aves que críen, digamos, ¿no? Pero en sí, Ahí, para fortalecer la avicultura en general. no, no, además muy interesante el tema, sobre todo el tema que estás hablando de compartir, porque efectivamente lo estás diciendo y yo además sabes que además presumo de ello, de compartir lo poco, lo mucho que sé, de entregarme y de compartirlo todo. Pero doy fe que el Poultry Club de Bolivia está compartiéndolo con todo lo que es Latinoamérica, incluso porque lo he visto, porque he participado en el seminario, gente de España, es decir, de Europa, que ha entrado también en el tema del seminario y he visto incluso que hasta desbordados, es decir, que más que hubieseis tenido. Ha sido increíble la aceptación que habéis tenido, increíble cómo la gente en el grupo que creáis sigue diciendo quiero, ¿dónde está? Subir por favor el módulo que lo vea, es decir, están ávidos de aprender, que eso es fundamental. Con lo cual, yo desde aquí te doy la enhorabuena porque es una labor encomiable la que estáis haciendo en ese tema de formación. Me imagino que cuando termine este seminario tendréis... Hizo el otro día Chile también un seminario que también, quiero decir, del mismo tipo, organizado por criadores del litoral, que también estuvo genial. Y creo que se tienen que ir animando los distintos países en organizar este tipo de seminarios porque van a venir muy bien y compartirlo. Pues, ¿algún proyecto que tengas ahora también en cabeza, Elvis? Porque seguro que tu cabeza está también pensando en el siguiente proyecto. ¿Alguna cosita que tienes también pensada o no? Claro, pero ahorita voy a complementarles algo más que el seminario que comentas. Y lo Ajá. estamos haciendo totalmente gratis, no tiene ningún costo, como lo había dicho, es para compartir con todos. Ahora, respecto a los proyectos a futuros, claro, tengo un proyecto que más se va a ejecutar en Bolivia, porque hasta ahí, es decir, mi competencia o lo que puedo hacer, digamos, ¿no? Em, como acá en Bolivia, como en todos los países, digamos, ¿no? Hay normativas, hay ciertas leyes, y bueno, con este tema de la influencia aviar, se ha complicado un poco, pues, la crianza de aves de raza y traspatio en sí en general, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un proyecto de no solamente que, si bien ya se reconoce a la gallina como un plato cultural, pero también ahora queremos que
las gallinas de raza, sino también ya se incorporen como parte de la cultura en ciertos municipios en las exposiciones. Es decir, que las exposiciones sean más culturales ahora. ¿Para qué? Para ir empapando a los niños, a los colegios de los diferentes ciclos, a los vecinos, así, a todas las personas, digamos, ¿no? No solamente va a ser una exposición para guardarnos entre los que criamos aves de raza, sino que para abrirnos a la sociedad y que la sociedad conozca. Porque no sé cómo será en otros países, pero acá en Bolivia, por ejemplo, algunos compran, ¿qué te puedo decir? Gallinas de engorde, como de la raza Cobb Sí. o las demás que hay en general, pero no saben cómo viene o cómo es que llegó a eso, digamos, ¿no? Porque todo tiene su historia, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con las ponedoras. Y bueno, como no saben cómo viene, básicamente en las gallinas de raza, ahí está la historia, digamos, ¿no? O el proceso de un trabajo de selección que se va haciendo. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Te cuento que también me dedico igual a la docencia. Entonces, algo creo que no te comenté, digamos, ¿no? Igual Eso no lo sabía. a la Es docencia en el una colegio. faceta nueva. No, ya hace tiempo, ya mucho tiempo atrás, ya son 7 años atrás que me dedico a la docencia en colegios. Entonces, me llamó la atención que en la currícula que nos manda el Ministerio de Educación había una página, un capítulo en el cual nos hablaba sobre las gallinas, pero muy poca información, digamos, ¿no? Y normalmente el docente se supone que es el que tiene que conocer sobre la temática. Y bueno, me pareció muy interesante que incorporen eso y de esa manera dije, bueno, y yo me explayé pues, con el tema de las gallinas porque conocía, así que dije yo, mejor esto lo vamos a empezar a ampliar para que todos realmente conozcan, porque todo lo que les hablaba les parecía muy increíble a los niños, digamos, ¿no? Y a los jóvenes, y dije, bueno, hay que hacer crecer la avicultura para que las personas conozcan todas las razas, porque son altísimas razas. Acá en Bolivia hacía número, hacía al ojo, digamos, ¿no? Porque no las he contado bien ahorita las razas, pero que tengo un listado de haber alrededor de unas 70, 80 razas, por lo menos. Ya de razas Como ornamentales te refieres, te razas estás hablando. ornamentales. Sí, razas Pero, ornamentales. pero hay una cosa y una pregunta que te la tengo que hacer, o sea, que no se me puede pasar. A ver, está claro que las aves, cuando vamos hablando de razas y hablamos de razas de la avicultura moderna, hablamos de razas sintéticas que las vamos obteniendo unas a partir de otras, ¿vale? Pero hay una palabra también dentro de las gallinas que es el tema autóctono, es decir, las razas autóctonas. Lógicamente, autóctono no significa que sea desde la época de hace 1000 años, ¿no? Autóctono puede ser de hace 300 años, de hace 200 años o de hace 100 años. Hay una selección natural, antes que la que hace el hombre, es la selección de la naturaleza. Hay unas condiciones, en el caso de Bolivia, por la altitud, que no hay en otros países y puede además, en ese caso, hacer una selección real, increíble, con el tema de esas gallinas criollas que estén arriba, ¿no? En Cuchabamba, ¿no? Que no se llama así, también la población, o en poblaciones que están en el alto. Pues no estáis estudiando o no tenéis la curiosidad por saber o por llegar a buscar dónde pueden estar esos ancestros, dónde pueden estar las gallinas menos contaminadas, menos mezcladas, en un pueblo lo más lejano posible, donde no hayan llegado las gallinas estas que estamos hablando ahora, más industriales. Y empecé ya, de alguna forma, definir, buscar un patrón racial y empezar a crear o a recuperar de alguna forma y a trabajar sobre una raza autóctona que lleve mucho tiempo conviviendo con vosotros. ¿No lo estáis cuestionando eso? Bueno, claro que nos hemos puesto a pensar sobre ese asunto, pero eh, como hace un momento te decía, la clasificación en cuanto a las gallinas razas ornamentales en el área urbana, como te decía, a partir del octavo anillo, Sí. es que se van a criar aves ornamentales. Entonces, en las áreas rurales,
aún no han llegado las aves de raza, o por el tema de la globalización, no ha llegado, no ha llegado. Mira que yo he estado en muchos lugares, no he visto ninguna gallina de raza, ninguna gallina de raza no he visto. He Ni, estado, ni industrial tampoco, de esas de carne y eso, tampoco llegan a esas poblaciones. O que sean ponedoras industriales, podríamos decir, que se han seleccionado para mayor puesta. ¿Esas no llegan al mundo rural de Bolivia o esas sí están llegando? O eso es lo que pasa, contaminación también. Claro, entiendo. Lo que pasa es que esas llegan ya muertas, ya listo para el consumo. Entonces, no lo traen vivas. Si yo me, normalmente vivas, acá en no, las personas, vivas para, o sea, no para la llegan vivas crianza, para la para la crianza. crianza, Porque no. es que te lo digo porque para que veamos la diferencia de culturas, claro, para que, por ejemplo, un español cuando nos esté escuchando esto lo entienda, y a lo mejor en otros países. Aquí se compran gallinas que son seleccionadas industrialmente para que tengan una mayor puesta, que lo llamamos gallinas ponedoras. Y esas gallinas ponedoras, en la España rural, las compran. ¿Por qué? Porque teniendo una docena de gallinas de ese tipo, van a obtener más cantidad de huevos que si tuviesen criollas, para que me entendáis lo que os quiero decir, porque la criolla teóricamente pone menos porque no se ha seleccionado genéticamente para que tenga mayor puesta. Eso sí, las ponedoras debes de saber que te ponen el primer año y el segundo. A partir de ahí, ¿cómo es el lacro? ¿Cómo es la comida? El caldo, para el caldo. Porque Locro. el locro ya no valen para otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, por eso te Era digo para el que locro. no sé yo, no sé yo, es lo que te digo, si llegan muertas, es ver que en esas poblaciones rurales que haya en Bolivia, pues intentar buscar gallinas que se hayan ido seleccionando, han ido criando, seleccionando y buscar un patrón que fuese similar con alguna población para buscar de alguna forma y hacer una raza que fuese autóctona boliviana. Eso yo creo que es un proyecto muy bonito. Y tú sabes que además yo, que me has escuchado hablar, en este caso con peruanos, con demás, vamos, yo estoy encantado con participar en cualquier proyecto de ese tipo, o sea, encantadísimo. Y creo además, y cuando hablamos incluso de las prehispánicas, al final en Chile estaba claro y está demostrado que antes de llegar los españoles estaban la Coyonca, la Quetro o los ancestros de ellas estaban allí, que son los orígenes de la gallina araucana, y posiblemente, quiero decir, ¿quién no nos dice que de Chile o desde Bolivia, de Chile a Bolivia o de Bolivia a Chile y a Perú? Es decir, al final estáis unidos por tierra y perfectamente podían haber llegado antes del siglo XVI, antes del siglo XV, porque no hay ahora mismo restos o no hay pruebas en ese sentido escritas que las hubiese, imagínate, en el siglo XIII o en el siglo XII. Pero, ¿por qué no? Posiblemente las hubiese. No, quiero decir que yo sepa, vamos, a lo mejor tú me sorprendes ahora y me dices, no, Ramón, es que tenemos evidencia o estamos estudiando que hay evidencia que en tal siglo o tantos años antes pudo haberla. Pero vamos, posibilidades seguro que la hubo seguro. Claro, como te decía, yo he hecho viajes hasta los lugares donde no hay muchas personas, por así decirte. He ido a lugares así. Tenemos acá el territorio de Bolivia tiene diferentes, hay zonas boscosas, hay zonas frías, arenas, todo. Hay lugares donde no hay personas, no habitan más que 5 o 10 familias. He ido yo más por temas de investigación, pero de otra índole las investigaciones, pero también siempre aprovecho a observar, digamos, ¿no? Como tú me dices, es bueno. Yo sí he visto algo que me llamó mucho la atención, que en aquellos lugares así lejanos, he visto unas gallinas de tamaño bastante grande. Son tamaños grandes que no hay acá, donde yo estoy acá en esta parte de Santa Cruz, digamos, ¿no? Pero que sí he encontrado gallinas bastante grandes adaptadas al entorno, como tú dices, que justamente que te comento que ya estoy planificando un nuevo viaje para ir a comprar esa gallina y traérmela acá, digamos, ¿no? Para empezar a hacer la selección. Pues cuánto me alegro. Es además una buena noticia porque yo además ya sabes, y me has oído, soy un enamorado de eso, es buscarla luego un nombre, ¿vale? Buscarla un nombre y como se ha hecho en España y se ha hecho en Europa, es decir, que hay gallinas además, incluso autóctonas españolas, pero estoy hablando, en este siglo han salido unas pocas y estoy hablando de ahora. Y esas gallinas, pues tú imagínate la contaminación que podrían haber tenido aquí en España, que están muy cerca de las industriales. Estoy convencido que hay más pureza
en el sentido de cualquiera de esas que tú estás contando, que muchas de las autóctonas modernas estas que han salido últimamente en España, estoy convencido que hay mucho más de autenticidad y de rusticidad, que es la palabra, en ese tipo de gallinas, y más además por las condiciones que hay en determinadas zonas, como tú dices, de Bolivia, por el caso, por ejemplo, de la altitud, de adaptarse, que ya sabemos también cuando nos pregunten, ¿verdad?, que si afecta la altitud en la incubación, ya sabemos algo también. Eso es una de las cosas que nos suelen preguntar en los seminarios, lógicamente porque es un problema que tienen. Pero yo encantado, en ese sentido, Elvi, vamos, ya sabes que cuenta con todo mi apoyo para ese tipo de trabajo, porque creo que eso forma parte de vuestro patrimonio y hay en ese caso que estudiarlo, recuperarlo y conservarlo. Lo que pasa es que también hay un dato que te puedo dar, Ramón, digamos, ¿no? La globalización, si bien ha llegado a Bolivia, pero en el caso de las gallinas industriales de producción de huevos, la Isa Bravo, la Loma Bravo, las demás que hay, las demás líneas, acá en Bolivia si bien hay, pero eso lo venden arriba de 1.000, 2.000, 3.000 pollitos, digamos, ¿no? De esa producción. Y eso nadie compra porque uno que no venden así por 10 o 20. Así que como no venden por unidad, se puede decir, venden al por mayor, no la compran. Por eso, y eso solamente la compran a las empresas que se dedican justamente a la producción así en escala industrial, digamos, ¿no? De esa manera es que no se ha acercado mucho a las zonas rurales. Y ahora, y evidentemente hay un periodo de que las gallinas industriales las ocupan las empresas, un año, como tú dices, luego acá la venden como gallina de descarte, pero esa gallina de descarte se vende más en el centro de la ciudad, acá en la ciudad justamente donde yo estoy, casi encuentro esa gallina de descarte, Isa Bravo, por así decirte, a partir de un año, Sí, sí. se encuentra en áreas, en las ciudades principales nomás, pero no así en las áreas rurales, no es difícil encontrar eso, de hecho no conocen las personas eso. Así que Pues de esta nada, manera no ha podido penetrar mucho la globalización la, en los pueblos y la alejanos. contaminación, porque eso también es, cuando estamos hablando en este caso, hablamos de la autenticidad de gallinas autóctonas y demás. Ahí, cuando hablamos de lo que tú dices, globalización, es un poco también contaminación. Bueno, pues Elvi, yo me estaría muchísimos minutos hablando contigo, pero vamos a ir dando por finalizada la charla, que ha sido un auténtico placer, que nos has dado una visión de lo que es la avicultura en Bolivia, como si hubiésemos estado allí. Me imagino los anillos en las ciudades, me imagino a partir del octavo anillo cómo está lleno de gallinas, con lo cual sería un placer, es un auténtico placer ir viendo cómo está dividida la avicultura en esos tres campos, el del consumo, en el del combate y en el de las gallinas ornamentales. Cómo hay una valiente en el Poultry Club que es Rocío, que seguro que va a haber muchas más. ¿Cómo nos has contado el tema de los seminarios? ¿De qué forma tan desinteresada estáis contribuyendo y compartiendo toda esa sabiduría con los demás países hermanos? Y en definitiva, con el proyecto, con muchos proyectos, con ese tema que decías también de las escuelas de los niños, y con el proyecto también de buscar esas gallinas grandecitas, grandecitas, grandecitas que hay escondidas todavía, que están viviendo adaptadas en el mundo rural, traértelas para casa y empezar a hacer un proyecto con un patrón racial y buscar que quede el patrimonio para las siguientes generaciones bolivianas. Pues nada, Elvis, tiene el micrófono abierto en este momento para decir lo que quieras antes de despedirnos y di lo que te apetezca. Bueno, muchas gracias, Ramón, por invitarme a tu programa. La verdad, un gusto compartir contigo unas palabras que mira que nunca imaginé poder conversar contigo, digamos, ¿no? Que hace tiempo que he visto tus diferentes videos que has realizado ya muchos años ya atrás. Es un gusto, por eso compartir contigo unas palabras y también decirle a todos los diferentes criadores de aves de raza en Bolivia que, como todos ustedes me conocen, el Poultry Club de Bolivia tiene la intención de fomentar lo que es la avicultura en aves de raza. Para eso se realiza los diferentes seminarios, cursos que vamos haciendo presenciales, virtuales y las exposiciones también. Y también asimismo
invitarlos, sí, a que participen a los diferentes países hermanos en los diferentes seminarios que vamos a ir realizando. Sí, hay muchos planes todavía en estos cursos y seminarios. Pues nada, Elvi, me alegro muchísimo, te animo a que sigas trabajando. Te doy las gracias por habernos acompañado durante este programa y, como digo, por habernos abierto la avicultura de Bolivia a todo el mundo. Y estoy seguro que volveremos a hablar. Nada, un placer hablar contigo. Chao. Chao, un gusto igual. Hasta Bueno, luego. y a ti te digo que hasta aquí llega nuestro programa de hoy, que nos seguimos viendo la próxima semana. Quería decir hoy, porque tengo aquí un dibujo que me lo mandó Cristina Marcos. Muchísimas gracias, Cristina. Y nada, que lo que digo siempre, que en Finca Casarejo queremos estar siempre muy cerca de ti. Chao.